Saludos amigos televidentes, bienvenidos a otro espacio más de este programa Periodismo y Sociedad. Hoy contamos con un invitado de lujo para analizar diversos aspectos de la vida política nacional e internacional. Se trata del general José Miguel Soto Jiménez, de quien podemos decir que es poeta, escritor, narrador, ensayista y sobre todo amigos de todos nosotros. Bienvenido, general. Bueno, qué placer de estar aquí con ustedes. Y cuando lo digo, lo del placer de estar con ustedes, no simplemente es una formalidad, me siento bien aquí porque en el caso de mi querido amigo aquí, Licho, somos muy viejos amigos, conocidos, pero además de eso hemos interactuado mucho. Yo dije en un principio que usted es poeta, pero el poeta parece que fue dormido. Yo diría que fusilado y no apareció. Bueno, usaste una palabra ahí del argot militar. Del argot militar. Bueno, pero ¿fue fusilado o está durmiendo? No, ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que yo me he inclinado más por lo que podríamos llamar la prosa ahora, ya en el estilo literario. Pero, fíjate, dormir el poeta es difícil, porque una de las características que me indilgan la crítica es que yo hago poesía cuando escribo ensayos, cuando escribo historia, siempre ahí está el demiurgo del poeta que le echa mano a todo. Y usted como poeta pertenece a esa generación que le llamaban la joven poesía dominicana. Claro. Mateo Morrison. Y de ahí te recuerdo. Andrés L. Mateo. Sí, de ahí te recuerdo yo. Sí. Yo de ahí te recuerdo yo porque fíjate qué cosa extraña para nosotros y sobre todo en la época. Yo fui, siendo segundo teniente del ejército, yo participé en el primero y segundo foro de poesía, de la joven poesía. Y yo recuerdo que vino el poeta Ernesto Cardenal, ahí conocí yo al poeta Ernesto Cardenal en uno de esos foros, pero además siendo segundo teniente, gané el premio del Royal Bank of Canada, que era un concurso de mucho. Pero además fue interesante, y te narro brevemente, sin digregar, resulta que ese premio era incógnito, o sea, con un seudónimo. Entonces, se abría, una vez ganara a ver quién era, y la sorpresa es que José Miguel Soto Jiménez, en esa época no tenía ningún tipo de connotación en esa época. Entonces yo fui a recibir, nadie sabía que era José Miguel Soto Jiménez, pero yo fui a recibir uniformado de teniente. Imagínate. Le pidieron la cédula. Pero fíjate qué interesante. El presidente del jurado, que era don Pedro Mir, el poeta nacional, resulta que, por cierto, por la conversación que teníamos fuera, Chávez era adicto a la poesía de Pedro Mir. Se sabía de memoria. Hay un país en el mundo. Y lo citaba frecuentemente. Y entonces, don Pedro Mir, cuando yo voy a recibir mi premio, todo el mundo, ahí políticamente, de los galardonados y de los asistentes, el que menos era de la línea roja del 14 de junio y de la UPA en esa época. Y entonces, Pedro Mir dice, bueno, han visto, absorto también, dice, han visto ustedes que el primer premio de poesía representa es un segundo teniente del ejército. ¿No creen ustedes que eso es una esperanza? General, sí. Hay una situación planteada aquí en el país con respecto a la inmigración haitiana. Por un lado vemos que el Poder Ejecutivo dice que quiere deportar semanal o mensualmente 10,000. Y por otro lado vemos a Hipólito Mejía diciendo que eso hay que llevarlo con calma, que eso está afectando la producción agrícola nacional. ¿Qué podemos esperar de eso? Mira, es lógico que la voz del presidente Mejía
ahora sobresalga, o sea, inmediatamente sobresalga por su opinión, que como yo diría que en el caso del presidente Mejía es una observación pragmática que él hace. Pero hay un detalle, él no fue el primero que habló de eso. El presidente Mejía no ha sido el primero. Yo, en este momento, el primero que habló de eso, y yo lo creo no en el caso de él, sino de los demás, es una contradicción con lo que tú has dicho del presidente. El presidente ha marcado una línea. Una línea. Pero la primera que habló fue la vicepresidenta, Raquel Peña, que ella dijo que había que legalizar los haitianos, los trabajadores. ¿Verdad? Después vino el señor ministro de Agricultura, que fue más allá. Que es un agricultor. Sí, pero, y un empresario. Un empresario agrícola. Pero fue más allá. No solamente, él no solamente dijo que había que legalizar a los trabajadores haitianos, porque fíjate un detalle interesante. Él lo dice en base a que si, según su opinión, con la que yo no estoy de acuerdo, se quedaría huérfano de mano de obra la producción nacional. Pero fue más allá. Dijo también, que no es su campo de especificidad, dijo que lo mismo había que hacer con la industria de la construcción, porque la médula laboral de eso es la mano de obra haitiana ilegal. Pero fue más allá aún. Dijo que él tenía, y dijo creo que el número, 100 y pico de trabajadores haitianos ilegales en su finca, y que había de ellos que tenían 10, 12, 15 años. ¿Verdad? Fíjate, y eso yo lo veo como una contradicción, porque el presidente Mejía, él mismo ha dicho que él no es funcionario, y más aún que está de vacaciones. ¿Verdad? Naturalmente, vuelvo y te repito, el peso de lo que dice el presidente, pero a mí no me gusta especular, ni meterme en esa querella que sea bueno, porque todo el mundo conoce mi posición. Mi posición con respecto a la migración ilegal haitiana es fundamentalista, pero fundamentalmente legal. Legal. O sea, usted parte del principio de que los que se puedan regularizar, que cubran o tengan la cualidad para ser regularizados. No. Fíjate, vuelvo y te repito, uso una palabra pesada. Sí, el fundamentalismo. Y soy desaprensivo. Soy totalmente desaprensivo con eso. Yo no acepto ninguna razón por parte de los haitianos, ninguna, ni que la tengan. Porque yo soy lo que creo, ¿verdad? Que a mí no, hay ahí la desaprensión, que a mí no me importa lo que pasa en Haití. Que nos debería importar, porque sencillamente, históricamente, lo que ha pasado en Haití, tradicionalmente, se refleja en toda su historia en la República Dominicana y de forma desaprensiva también. Bueno, entonces, a mí no me gusta especular con respecto al dilema que han provocado las declaraciones del presidente, que también hay que ver muy bien qué fue lo que dijo el presidente Mejía. Pero yo sí te puedo dar testimonio, ¿verdad? Todas las opiniones cambian, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que yo sí te puedo dar testimonio sobre el punto de vista del presidente Mejía. Yo te puedo dar testimonio porque fui su ministro de Defensa por 4 años. Entonces yo te digo a ti, y eso es lo importante, y a lo que me voy a referir, no a lo que dijo ahora, que yo te digo que hay que analizarlo, porque tampoco él ha dicho una cosa que en él es nueva. No, con respecto a eso. Ahora sí, yo te puedo dar mi testimonio. ¿Cuál es mi testimonio? Que el presidente Mejía, en sus 4 años, y yo conozco su opinión desde antes de ser presidente de la República, siempre fue un defensor de la soberanía nacional y actuó en consecuencia.
con ese tema. Yo, por ejemplo, te puedo decir que las iniciativas, y hay que mencionarlas, del presidente Mejía en esa época, en ese momento, y hoy te digo, la gente puede cambiar, pero es mi testimonio, es que siempre estuvo muy al tanto de la defensa de la razón dominicana, no en contra de Haití, sino de la razón dominicana. Sí, claro. Por ejemplo, a la gente se le ha olvidado, y estoy hablando de mi especificidad en la frontera, todos los ejercicios que se hicieron de disuasión y maniobras y demostraciones de fuerza para un mensaje de disuasión que evitaba los males que se hacían y se hacen hoy fundamentalmente en la frontera. Pero la gente se lo olvidó también, otra cosa. Y este programa exalta la figura del periodismo, de la comunicación, ¿no? Pero no del olvido. Tú sabes lo que hizo el presidente, eliminó. ¿Tú te acuerdas cuando hubo un gran problema con respecto a que había en Haití la inclinación no, la operación de secuestrar empresarios y ganaderos dominicanos en la frontera? Sí. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Grave problema, porque había 5 o 6, que yo recuerde, ganaderos secuestrados, inclusive no solamente en la frontera, sino arroceros de otros sitios. ¿Qué pasó? El presidente ordenó, y así se hizo eficientemente, la corrección de eso. Se liberaron los rehenes. Los rehenes dominicanos que estaban en una operación de fuerzas especiales, se liberaron. Estaban en territorio haitiano. Exactamente. Estaban en Jacmel, secuestrados, sí. Y entonces fueron liberados. En esa operación, las Fuerzas Armadas, no solamente no tuvimos la pérdida de un rehén, pero también no hubo bajas en la fuerza. O sea, envió usted tropas a Haití. Mandó una unidad de fuerzas especiales. Sí, tropas. Oye, no te digo tropas. En el sentido de que no fue un batallón. No. Y fíjate una cosa interesante. Haití en ese momento estaba ocupada por los norteamericanos. Sin embargo, se hizo eso no con apoyo de los americanos. No hubo apoyo de los americanos. Y hubo peligro de que hubiese enfrentamientos. Claro. Naturalmente, sobre eso. Eso es una cosa, pero de eso no se sabía. Eso sabían muy pocas personas. Sí, pero hay otro detalle. Y eso determina el carácter, fíjate, no solamente de la posición del presidente con respecto a su apoyo a las Fuerzas Armadas y usarla como instrumento de gobernabilidad, sino que fue en protección, porque imagínate si se permite ese relajo, ¿ves? De esos secuestros. ¿Verdad? Entonces, debo decir también, escúchame, que el general Candelier, que era jefe de la policía, Pedro de Jesús Candelier, sí, tuvo a su cargo la corrección de eso en el territorio nacional. Se corrigió creo que en Dajabón o en Cerco, también disposición del presidente. O sea que eso se acabó, ¿verdad? Ahora hay otra cosa, mi querido amigo, que también se le ha olvidado a la gente. Hay que comprender que en Haití las fuerzas paramilitares, que hoy se llaman bandas, son una constante en la historia haitiana. No solamente en la contemporaneidad, que yo te puedo mencionar el brazo armado de la Balaz, por ejemplo, en su momento, pero también te puedo mencionar a los Totombacú en otra época. Sí. Y te puedo mencionar era del Estado. a los quimeras, ¿verdad? Quimeras. Es una constante. Siempre ha habido fuerzas paramilitares. Ahora bien, un detalle interesante. En la época que le tocó al presidente Mejía, difícil, tan difícil como ahora en cuanto a lo que estaba pasando en Haití. Y mete ahí también la intervención militar. Hubo que los norteamericanos intervinieron en Haití. Mira,
y no lo intervinieron graciosamente, sino por la situación que había, el golpe de Estado, el gobierno de Aristide, de Aristide. Que por cierto iba mucho a Venezuela. Sí, sí, Pérez lo protegió mucho. Muy bien tratado, sí. allá en Fuerte Tiuna. Y vivía en el hotel principal de Caracas. Claro. Para no decir el nombre del hotel. Sí, sí. Entonces, fíjate en un detalle. Esas bandas, lo que hoy son bandas, en esa época eran las guerrillas. Que yo recuerde, había 6 grupos de guerrillas, con un grave problema, que es realmente la amenaza de las bandas aquí. Yo estoy hablando en base al comportamiento histórico. Las bandas, esas fuerzas paramilitares, desde tiempos inmemoriales, operan en Haití, las sufren en Haití, como le están sufriendo ahora, pero usan el territorio dominicano como santuario. Sí. O sea, ¿Se refugian aquí? Se refugian aquí y vuelven. Como aliviadero. Desde la época de Biasó, en la independencia haitiana, hasta ahora. Pero ahora lo utilizan pese a la cerrada vigilancia de las Fuerzas Armadas. Déjame contarte el precedente, porque estamos hablando del presidente Mejía. A la gente se le olvidó que las Fuerzas Armadas, en ese periodo, ellos quisieron usar eso con la guerrilla y con los norteamericanos allá, ¿verdad? Y resulta que fueron capturados aquí. ¿A ti se te olvidó eso? 6 miembros de la guerrilla, jefes de la guerrilla, fueron capturados aquí, desarmados, y nosotros los tuvimos presos en la Secretaría de las Fuerzas Armadas por varios meses, hasta que las mismas organizaciones internacionales, el poder extranjero, se lo llevó. Pero se lo llevó, hubo algunos que los reintroducieron en Haití y otros en otros sitios. La gente se olvidó eso. Y lo tuvimos ahí, pero tampoco escondido de la prensa. La prensa tuvo acceso a lo que no, creo que ellos dieron 2 o 3 declaraciones, ¿verdad? Pero para que tú veas lo que pasó. Y nunca se me olvida, porque sirve a lo que han dicho, por eso te digo que no es nuevo. El presidente, pero no es nuevo en favor de la nacionalidad. Te voy a decir por qué. El presidente, a mí me tocó acompañar al presidente Mejía a Francia, a París, en el viaje de transición como presidente electo. Y uno de las visitas programadas que se hizo fue al primer ministro Jospin. Entonces nosotros fuimos, me tocó el honor de acompañarlo, y el presidente, muy objetivo, le dijo al presidente Jospin, al primer ministro Jospin, le tocó el tema haitiano, y le dijo que no se podía, la República Dominicana no podía cargar con eso. Lo mismo que dijo ahora. Porque naturalmente la prensa dice, no, que él dice que hay que, bueno, esa es una cosa, lo que dice el presidente. Pero lo que él dice también es que los haitianos allá, y nosotros aquí, que nosotros no podemos cargar. Que es lo correcto. Que no podemos cargar, exactamente, pero fíjate una cosa, fue lo que él le dijo al presidente Jospin, al primer ministro Jospin, delante de mí, él se lo dijo. Le dijo, mire, que él no, al iniciarse el nuevo gobierno no podía cargar con los problemas haitianos y que esa era una responsabilidad histórica de Francia. Jospin le respondió que Haití era un hoyo negro. El ministro anunciado de Relaciones Exteriores, Tolentino, inmediatamente con el pronuncio respingó, se asustó, y dijo que si el primer ministro Jospin estaba siendo racista, ¿verdad? Y Jospin entonces le dijo, no, yo me refiero que es un hoyo negro, refiriéndome a la novedad galáctica del universo. Y le dijo todavía algo peor. Le dijo, ¿usted sabe cuál es la característica principal de los hoyos negros? De los agujeros negros. Sí, se lo tragan todo. Se tragan todo lo que tienen alrededor. Todo. ¿Verdad? Es más, entonces convierten en enanas los soles, las estrellas. Y también le dijo el presidente Jospin al presidente Mejía que Haití, lo está diciendo Francia,
era inayudable. Era inayudable. Claro, porque todo lo que se mete en Haití se desaparece como... Por arte de magia. Por arte de magia. Y entonces ahí nació el presidente, algo también muy pragmático del presidente. En aquella ocasión le dijo, Haití y la República Dominicana tienen lo que se puede llamar, que eso salió mucho en la prensa, un matrimonio sin divorcio, un matrimonio geográfico, ¿verdad? La prensa cogió y dijo que era un matrimonio sin divorcio, y el matrimonio geográficamente real. Sí, geográficamente. Ahora, esa frase se la atribuye a Hipólito, ¿no? Sí, bueno, Hipólito, pero fíjate. Pero está desliversada, ¿no? Porque él dijo matrimonio geográfico. La prensa omitió geográfica, y entonces, bueno, lo que impacta, la primera vez el titular, ¿verdad? Yo le dije al presidente, con el mayor respeto, recuérdese que todos los matrimonios tienen divorcio. Todos. No deberían divorciarse, pero todos los matrimonios existe esa expectativa. Aún la iglesia tiene un capítulo que lo dice. Sí, entonces el presidente me dijo, pero es una realidad que está ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar por mal? Ahora, esa fuerza anárquica que, por todo lo que usted dice, parece que ha sido permanente en la historia. Entiendo que no es un tema que nosotros podemos resolver desde República Dominicana, pero sí tenemos que observarlo para prevenir y hacer las acciones nuestras. Esas fuerzas anárquicas que internacionalmente, supongo, ¿qué medida habría que tomar para tratar de moderarla y tratar que un proceso de muchos años, porque es cuestión humana, de muchos años, se vaya moderando? Porque yo recuerdo un poco la historia de Haití. Desde el primer día ellos se dividieron en dos países, luego o sea, siempre ha habido esa tendencia anárquica. Dentro de esa, y fíjate que tú usas la palabra anárquica, de acuerdo a la pureza del idioma, y tú estás en lo correcto. Yo no le llamaría así, es anárquica, fundamentalmente. Pero yo creo que Haití está dominada por el caos, pero no es una cosa nueva. En toda su historia, las características de Haití han sido el caos y la barbarie. Bueno, pero comenzando por el presidente, el padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, fue decapitado y picoteado, el padre de la patria. Todavía no sé si apareció ya a la cabeza de Dessalines, que una loca que se llamaba Jean, creo, se la llevó, la cogió y se la llevó. Eso será producto de que Haití se pobló con tribus distintas, diferentes, que entre ellos no se entendía por idioma. Es un sesgo cultural. Sí, exacto. Tribal. Porque perdón, en general, pero de tribus distintas que tenían tótem distintos. Sí, porque esa es otra buena la observación, porque la gente se cree que Haití es producto. Así, está generalizado. Vinieron de África, son tribus totalmente diferentes. Que hablaban distintos idiomas. Que se dividían con el mercado de esclavos. Entonces se llevaban diferentes. Claro. Pero parece que eso trascendió a tal grado que no porque se nuclearon después, sino cuando fueron asentados como esclavos trabajadores, por una razón quizás de, como dirían los marxistas, la división del trabajo. La división del trabajo. Entonces lo mantuvieron, no rompieron los clanes. Lo rompieron en el sentido de la geografía de Haití, pero mantenían en las haciendas los grupos. Y eso es muy... Y quizás en una misma hacienda habían africanos de distintas tribus. Que las hay. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Haití, ahí tenemos los congos, los vaniles, los gelofes. Pero si en Nigeria tiene 300 lenguas distintas, claro, hoy en día. Claro. Y fíjate, eso que tú dices, de esas lenguas distintas. Con 300 dioses de ahí distintos. Nació el creol. El creol, exactamente. El creol, el patuá. Que la gente se cree, equivocadamente, que es una lengua francesa. Un dialecto francés. No tiene que ver. Ahí hay español, es un inglés, producto local. Normando, la lengua de los holandeses. Es un producto local, sumamente práctica, oral. Pero también observar que eso no es un idioma, es un dialecto.
y por lo tanto tú no puedes estudiar Derecho en creol. Tú no puedes No hay una medicina, gramática de creol. No hay gramática de creol. Por eso, ellos tienen, para tener esos profesionales, a pesar de que tienen varias instituciones universitarias, tienen que mandarlo fuera del país, a estudiarlo en francés, en inglés y en español. General, con este triunfo en Estados Unidos de Donald Trump y el reciente nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, sabemos que Marco Rubio ahora dicen que es un defensor de los dominicanos, aunque en el fondo también es un halcón en términos de política exterior de los Estados Unidos. Hay su pronunciamiento en contra de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Pero ¿se espera ahora algún apoyo de Estados Unidos a esta política de repatriación de indocumentados haitianos? Bueno, en la lógica de nosotros, en la lógica nuestra, Sí. Esa es una expectativa. Esa es una expectativa. Pero, fíjate, nosotros sufrimos, no hablo de nosotros, estamos hablando de los dominicanos, de traspolar la política norteamericana a la dominicana. O sea, jugar. Y es una cosa totalmente diferente y con otras reglas. Volviendo al presidente Hipólito, él lo acaba de decir, me pareció muy pragmático lo que dice. Le preguntaron esa misma pregunta. No, más simple. Le preguntaron, mire, ¿qué usted cree de lo que va a pasar el Trump? Y entonces él dice, mira, eso es un asunto de ellos. Eso tiene su filosofía. Sí, eso tiene un asunto de ellos. Y hace una advertencia. Lo que debe ser es que no se metan con nosotros. Lo dijo todo, que no se metan. ¿Por qué yo te digo eso? Y te cito eso. Porque hay que tomar muy en cuenta, vuelvo corrigiendo ese vicio que ha variado bastante. Yo vine, por ejemplo, a darme cuenta de eso cuando fui agregado militar en los Estados Unidos por bastante tiempo, por 3 años y pico, me di cuenta. Me había dado cuenta ya cuando hice el curso de Estado Mayor allá en los Estados Unidos. Me di cuenta de esa diferencia. Y entonces tú veías que los políticos, los líderes políticos dominicanos, los que más cercanos estaban de la realidad eran los guardias, los militares, porque estudiaban en las escuelas y conocían. Yo creo que hay varias observaciones que hacer. Tu pregunta está perfectamente concebida, pero debes de tomar en cuenta lo siguiente, que eso que tú dices podrá ser, y yo no digo apoyo, yo digo influencia, y sería un apoyo siempre y cuando el Estado dominicano, el gobierno dominicano, se monte o aproveche, para usar otra palabra, en la realidad norteamericana, de la política norteamericana. Y lo que tú hablas del señor Rubio, fíjate, hay que tomar muy en cuenta que él se ha referido al problema, no ahora, sino se refirió al problema y directamente. Y dijo, fíjate, en su ambiente político, que los demócratas querían destruir la República Dominicana. ¿En base a qué? A lo que yo he llamado la más grande amenaza que ha sufrido jamás el pueblo dominicano. Jamás. Oye, ¿qué te digo? Ni siquiera cuando la dominación haitiana. ¿Tú sabes cuál es? La migración ilegal. Claro, la invasión por el vientre. Oye, me lo he dicho 1000 veces. Hay gente que no lo logra comprender todavía. La guerra, señores, es una ciencia y un arte. Y tiene sus normas. Y una de ellas es la correlación de fuerza, o lo que nosotros llamamos la potencia relativa de combate. Entonces, eso nos favorece mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay comparación. Nosotros tenemos una fuerza militar que tú te referiste ahorita, y que es cierto que no se puede comparar. Ahora bien, pensar, por eso no es una amenaza militar. Ahora, pensar que esa no es la más grave amenaza que hemos tenido jamás, es una subestimación que podemos pagar muy caro. Es una amenaza social. Muy caro. Ahora, yo te digo a ti que dentro de esa amenaza
No es lo que va a pasar, no es lo que va a pasar. Es lo que está pasando ya. Es la migración ilegal. ¿Y tú sabes por qué? No desde el punto de vista de guardia, mi querido amigo. ¿Tú sabes cuál es? Es desde el punto de vista político. Porque esa migración ilegal, totalmente desproporcionada y sin antecedentes, además que tú no puede haber asunto de proporción porque es fundamentalmente ilegal. Nosotros ejercemos un derecho de la soberanía, es poder hacer nuestras leyes. Entonces yo te digo a ti, que ¿por qué yo digo eso? Porque se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Eso parece el senador Omar Fernández dijo ayer, hoy, sí, salió en la prensa de hoy, de que 40% de los hospitales son parturientas haitianas. Entonces fíjate, no se puede acusar a Omar Fernández de ninguna manera de ser desaforado, radical. No, es la realidad, es una estadística. Fíjate, nosotros lo enfocamos mucho porque lo sufre el pueblo dominicano, porque no hay cupo de los enfermos dominicanos, porque están ocupados en los hospitales, porque están ocupados no solamente en la parturienta, en todo. Todo, y en la educación y en todo. Por cierto, una de las gravedades es que eso no es un regalo. Eso no es un regalo. La salud y la política de salud no es un regalo de los gobiernos. Eso lo pagan los contribuyentes. Claro. Y los haitianos no pagan impuestos. Entonces yo te digo a ti, ni deben pagarlo tampoco. Yo te digo a ti que el contribuyente dominicano, el que paga sus impuestos, ¿en base a qué y por qué? Tiene que pagar esa anomalía de esos ilegales, y eso se habla solamente de la salud. Y usted dijo una cosa, y no deben pagarlo. Eso tiene un sustrato filosófico interesante, claro, porque no genera derecho, para que no generen derecho. Los que quieren legalizarlo, se usan esa carnada, ¿verdad? Sí. Pero es que de hecho eso es una anomalía. Y genera un derecho que es anticonstitucional y es ilegal. Ahora, nosotros solamente hablamos, mi querido amigo, de la salud. ¿Y por qué no hablamos de la educación? Que también es otro logro. Y de las guaguas que usan. Y de todo, del transporte. El mercado de trabajo. El mercado de trabajo. Y otros muchos aspectos que no se tocan. Ahora, general, hay que hablar de eso, pero también hay que reconocer que crean plus valor. Generan plusvalía. Ah, sí, bueno, yo creo que esa es la voz. Esa es la voz. O sea, ahora, eso hay que de alguna forma regresarle a ellos esa riqueza que crean aquí en el país. No, pero sí, es que ahí que está la anomalía. Es que si tú la admites, ¿verdad? Fíjate, yo creo, eso entra dentro de la discusión y de las contradicciones. Eso es como si usted en una tela jala un hilo y lo deja, se le va la tela. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? Estamos hablando de la amenaza que eso representa, ¿no? Hay muchas cosas que están. Los que hablan de la necesidad de la mano de obra, y eso que tú lo dijiste, con una connotación marxista, lo dijiste, ¿verdad? Bueno, pero yo te digo a ti, que los que hacen eso, usan ese argumento, se basan de que el dominicano no quiere hacer ese trabajo ya. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque el dominicano tiene que hacer, lo hacen en el extranjero. Lo hacen en el extranjero. ¿Por qué no lo hace aquí? ¿Quién te dijo a ti? Tiene que darle condiciones. ¿Cuál fue el atributo político principal, inclusive en la economía nacional, del gobierno de Joaquín Balaguer, de los 12 años? ¿Fue la construcción? ¿Había mano de obra haitiana? Muy poco. No, lo hacían los haitianos, lo hacían los dominicanos. Entonces, eso es una prueba, necesariamente, de que eso no es verdad. Ahora, no vamos a confundir una cosa a la otra porque nos enredamos. Vamos a hacer brevemente una pausa para retornar nuevamente. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con su programa Periodismo y Sociedad, donde hemos escuchado al general con interesantes conceptos sobre la realidad de la inmigración haitiana en el país. Antes de continuar con la entrevista, yo quiero citar que el general muy amablemente nos
ha obsequiado uno de sus textos, Los que mataron el miedo el 30 de mayo, del general José Miguel Soto, quien, a propósito de este texto, en los próximos días anuncia la puesta en circulación de un nuevo libro que se llama Cuentos De guardia. de Guardia. Sí. ¿En qué consiste eso? No, cuentos de Son guardia. cuentitas de... No, ahí no hay nada de ficción. Ahí no hay nada de ficción. Pero tampoco son mi memoria, no son mis memorias. Son estampas de toda mi carrera militar, desde el inicio hasta el final. Pero ¿con qué he hecho eso? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Y ese título, Cuentos? Cuento de guardia, porque el cuento de guardia es una figura que existe. No de los cuentos como nosotros, porque fíjate una cosa en los dominicanos. En los dominicanos. El cuento está muy bien definido por la Real Academia de la Historia. Claro. Nos remite al relato, a la narración, pero literariamente es un género literario que es una obra corta, ¿eh? Rayana, Relato corta, rayana con la sí, ficción. diferente a la novela. Bueno, pero eso es otra cosa de literatura. Pero para el dominicano, fíjate, no es lo mismo contar un cuento que meter un cuento. No es igual. Para el dominicano no es lo mismo ser cuentista que ser cuentista. Cuentero. Sí, en Venezuela es cuentero. Bueno, el cuentista aquí para nosotros es el mentiroso. ¿Verdad? Eso es un cuentista. O si no, no me ven a mí con ese cuento. Pero hay tres, dentro de nuestras particularidades, hay tres figuras que justifican lo que tú estás diciendo. Eso es cuento de cuento. Primero, el dominicano usa... Hay gente que usa cuentos de camino. No, pues, pero tú leíste ya mi libro de antemano. Cuentos de camino. El cuento de camino que tiene una razón lógica. Cuando el país no tenía esas facilidades viales, la gente que lo hacía en animal o a pie. Y si lo hacía a pie o en grupos de animales, entonces para mitigar el tiempo y la fatiga. No había radio. Entonces contaba un cuento. Contaba un cuento. Ahora, eso es una cosa. También hay lo que yo llamo el cuento de guardia. El cuento de guardia entre los militares son todas aquellas excusas, argumentos, pretextos que usan los soldados para evadir el servicio, para evadir. Eso es una cosa, ¿verdad? Bueno, pero en nuestro caso, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era muchacho, había un cuento que me contaban las sirvientas y la nana, que era el cuento, no sé si tú lo oíste alguna vez. San Isidro el Labrador, No, quité la voy por el sol. ese es otro Otro cuento. Ese es otro cuento. Bueno, es el cuento de Juan Bobo y Pedro Animales. Tienen Sí. muchos cuentos. Sí, que era un cuento interminable. En este caso, cuentos de guardia, es lo que te dije, no son mis memorias, pero son estampas de toda mi carrera militar, pero con utilidad. Porque el hecho de contar por contar es una... Deja un mensaje. Sí, es para las nuevas generaciones, que a mí me tocó en muchas ocasiones cosas espectaculares en mi vida y muchos acontecimientos nacionales. Por ejemplo, ahí está narrado mi conversación, mis 6 conversaciones con Chávez en mi carrera militar. Bueno, pero también ahí está narrado mi conversación con Augusto Pinochet Ugarte. Ahí está, por ejemplo, mi conversación con el general Gary Prado, que fue el captor del Che Guevara como capitán, que yo lo conocí en la escuela, en los Estados Unidos, por cierto, en la Escuela de las Américas. Y entonces, acontecimientos que son realmente interesantes. Ahí está cómo yo conocí al presidente Hipólito Mejía, cómo lo conocí. Ahí está y cómo interactuamos, y ahí está también el caso de cómo conocí a Narciso Chacón. Y eso es interesante, no solamente justificatorio, no tiene que ver nada con justificación mía, personal y vivencial, no.
tiene que ver cuál es el testimonio del que te hablaba ahorita. Y te insisto, mi posición con el presidente Mejía, yo trato de no toparlo ni con el pétalo de una rosa. ¿Tú sabes por qué? Porque decía Stefan Zweig que el agradecimiento es el principal abogado de la lealtad, ¿verdad? Entonces yo tengo que agradecerle al presidente que distinguió mi carrera. Sí, pero no solamente, eso no quita que si hay diferencia se exponga sí, públicamente. Sí, pero yo lo que te digo a ti, que yo no voy a especular sobre sus diferencias. Yo lo que tengo es el testimonio, ¿verdad? Que duele a quien le duela. El mío. El presidente Hipólito Mejía, cuando yo lo traté y estuve a su lado, era un dominicanista a carta cabal. Entonces, esas contradicciones hay que buscarlas en otra cosa. Sí. Hay que buscarlas en el gobierno del presidente Abinader. Hay que buscarlas. ¿Sabes por qué? Porque el presidente dice una cosa, ejecuta una política y son sus ministros. Hipólito no es ministro ni funcionario. Parece que el gobierno... Que lo contradicen. Pero no lo contradicen por omisión, con palabras, como es el caso. ¿Cómo va a ser? Te pregunto yo a ti. Es una pregunta simple. Pregunta a un amigo televidente. Pregunta a un amigo televidente. ¿O tú no conoces esas contradicciones? Parece... ¿Cómo va a ser que el presidente, así fue que comenzamos, hace un plan de deportaciones con cosas que yo creo hasta ahora, si no hay un doble discurso, que lo ha sostenido, inclusive en la última semanal lo dijo, ¿verdad? Que él no iba, después de haber dicho que lo va a mantener. ¿Cómo va a ser que él tenga esa política y haya ministros que digan lo contrario? Mire, los dos ministros... Que no, ministro no. La vicepresidenta de la República, ¿verdad? Lo expresa de una manera. Entonces, ¿cómo se explica eso? Yo lo explico, ¿verdad? En términos militares, de que, primero, el guardia, ¿verdad? Eso se llama don de mando. A Hipólito Mejía, ningún ministro era capaz de contradecirlo. Ese es el síndrome del pato Yo cojo. no conozco, eso es una figura nueva, eso que yo te digo, ¿verdad? Puede ser un exceso de democracia, qué bueno, ¿verdad? Pero yo no estoy aquí para justificarlo. Pero ¿cómo tú te explicas eso? Hay una explicación. ¿Sabes cuál es? Que el guardia tiene forma de bruto. Y quizás yo soy tan bruto que no lo comprendo. No lo comprendo eso. Ahora, yo no lo entiendo, ¿verdad? Con esas contradicciones. Ya yo te digo, quizás por mi torpeza, ¿verdad? Y no es un ministro, son varios ministros, que él dice una cosa y ellos hacen otro. Entonces, eso es, o falta de lo que los guardias llamamos el don de mando. Ese es el síndrome del pato cojo. Sí. O sea, que ya está finito. O en es el eso, tiempo. pues entonces, mi querido amigo, hay un doble discurso. Mire, y háblenos un El poco de la presidente fuerza dice del una pueblo. cosa y los ministros lo hacen otra. Sí. General, háblenos un poco de la fuerza del pueblo, porque usted es miembro de la Directiva Nacional de la Fuerza del Pueblo, ¿no? Sí, la dirección central, mira. Háblenos en el minuto sí, que nos dentro queda. de ese tema. Para que no se vaya... ¿En qué está la fuerza del pueblo? Está sumida ahora mismo. Y yo creo que de manera muy inteligente y necesaria en el Congreso del partido, ¿verdad? Y ese es un proceso que se está llevando. Van a elegir nuevas directivas. Ese es el segundo Congreso. O sea, que viene ya. Hay un que congreso viene. temático inicial, ¿no? Exactamente. Definición Pero de política, programa. Todo tiene que verlo. Yo lo veo siempre con mi matriz. Después de una batalla, Evaluamos. la doctrina, no solamente la crítica, hay una cosa que se llama recomposición, ¿verdad? Y hay que analizar después de la batalla cuáles fueron las razones, analizarla, no cacarearla, las razones por las que se produjo ese revés, ¿verdad? Entonces, todos nosotros sabemos por qué se produjo el revés. Entonces, en eso se está. Ahora bien, lo segundo que viene, y está muy bien explicado eso, es el Congreso Elector, para hacer lo que tú insinuaste. Entonces, después de la batalla viene la recomposición, y eso implica un impacto no solamente en la doctrina, sino en la organización. Eso por ese lado. Pero, tengo que decirte, y como tú me lo pediste, está pasando un fenómeno interesante.
ahora. ¿Faltan cuántos años para...? 3 años y medio para las 3, elecciones. algo más de 3 años y medio, algo más. ¿Tú sabes lo que está pasando? Es lógico que no se le ponga atención a eso. O sea, es lógico porque tampoco le conviene a los adversarios de la fuerza del pueblo. ¿Tú sabes lo que está pasando? Ojo, chequéate todos los fines de semana. El presidente Leonel Fernández está yendo al interior. Cosa que parece normal, pero no es a eso. ¿Sabes lo que va? Va a juramentar. ¿Tú lo viste? Sí, sí. A juramentar. Entonces, ahí hay dos rupturas interesantes. Que a esta época, desde el punto de vista clientelar, haya gente juramentándose masivamente, y no gente cualquiera, sino dirigentes y sus equipos de otras organizaciones políticas, No solamente del PLD. no solamente del PLD, insólito, del PRM también, del PRM. ¿Tú sabes lo que significa eso? Del PRM en su gobierno, faltando 4 años. ¿Y cómo revierten el 47% de abstención, que es ahí donde tiene que Bueno, pescar para pero poder ganar ahí- las elecciones? Ahí no nos metamos, porque entonces vamos a caer, ¿verdad? En el, lo que nosotros, no sé cómo se llama en Venezuela, pero aquí nosotros llamamos pataleo, ¿verdad? Entonces, que a mí me desagrada el pataleo. Hay razones, ¿verdad? Y entonces hay razones que son comprensibles y otras que no. Yo personalmente, no lo digo, no es el partido, yo personalmente pienso que hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que el PRM y el presidente se reeligieron. Eso es un hecho concreto, ¿eh? En el juego de la democracia. Y aprendieron Ahora, a ganar yo elecciones. personalmente pienso que el PRM, bueno, el PRM y el presidente no ganó las elecciones. Aprendieron a ganarla desde el gobierno. La compraron las elecciones. Y eso no vamos a entrar en detalles, etcétera. Pero, mira, por ejemplo, yo pensaba que los asesores del presidente eran malos antes. Pero después de las elecciones, y durante, pensé que son muy buenos. Y cometieron una cosa casi idílica. ¿Sabes cuál fue? Convertir la mentira en la verdad. Bueno, Y eso se Goebbels. empezó. Y ahora lo que estamos haciendo un análisis de la situación, hay algo interesante. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora? Mira, Mao Zedong, tú no fuiste maoísta nunca, ¿no? Mao Zedong decía, bueno, llamado el gran timonel, él decía que el poder Nace del nacía de la fusil. boca de los fusiles. Pero en una democracia nace de la boca de las urnas. Y ahora esa es la situación. Esa mayoría se está expresando por donde quiera. La mayoría, ¿verdad? ¿Y cómo quedó es increíble? Mira el caso, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que pasa por ahí es aprobado. Inclusive la supuesta neutralidad de los organismos todo. Acaban de aprobar ayer $500 millones, el Senado, de un fuetazo, ¡fum! Y todo lo que va a pasar por ahí va a ser aprobado. Fíjate, hay que observar, como este programa de actualidad, y tú te referiste ayer, tú sabes lo que pasó ayer, que se nos había perdido, porque son tantas cosas. Óyeme, el Senado aprobó, creo que en la primera lectura, la aprobación de la ley, aprobó de la ley del DNI. Sí, segunda lectura. Y un dato interesante, que se aprobaron también en esa